Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de la situación de la economía mundial que nos tiene sorprendidos a los economistas, porque lo razonable es que ahora estuviéramos hablando de una desaceleración económica o incluso de una recesión, si tenemos en cuenta las muchas perturbaciones de los últimos años. Sin embargo, la economía mundial resiste y estamos asistiendo a un crecimiento del PIB en la zona del 3%, que está muy empujado por los tres grandes motores de los últimos años, y aquí no ha habido muchos cambios: Estados Unidos, la India y China. Y sin embargo los lastres seguimos siendo un poco los mismos de siempre: el Reino Unido, Japón y la zona euro. Bueno, la verdad es que no lo sabemos, ¿no? Los economistas aquí necesitaremos un tiempo para explicar dentro de unos años por qué no ha llegado esa recesión. Tal vez las primeras evidencias es que en el año 2020 se decidieron y se impusieron estímulos fiscales y monetarios muy intensos. Se temía que la pandemia iba a ser duradera y el impacto negativo sobre la economía muy profundo, y la verdad es que no, y sin embargo los estímulos monetarios y fiscales ahí han estado. Por otro lado, las condiciones monetarias y financieras son expansivas, los tipos de interés están en niveles que son bajos, sobre todo cuando lo descontamos la inflación. Y por último está la tecnología. Seguramente la tecnología, la disrupción tecnológica, el entorno de avances tecnológicos en los que estamos seguramente está permitiendo a la economía, le está dotando de una mayor capacidad de resiliencia. Y un último factor, que son las políticas fiscales. Los estados están estimulando la economía, tiene su contrapartida, que es un elevado endeudamiento público, ¿no? Veremos a futuro si se confirman estas son las claves, y veremos si estas claves vienen aparejadas de desequilibrios. Está muy bien que la economía mundial esté creciendo vía tecnología, pero tendremos que ver si tras esa tecnología se está generando o no una burbuja, se están generando o no desigualdades. Eso en el futuro lo hablaremos. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que hoy podemos decir que se puede esperar un crecimiento muy similar al de los últimos 2 o 3 años, con un mundo creciendo a una tasa del 3%, que ahora va a encontrar un estímulo por parte de Estados Unidos. En la zona euro, donde ya el Banco Central Europeo seguramente ya no vaya a recortar más los tipos de interés, pues un crecimiento en la zona del 1%. Y es España, la economía que mantiene una tasa de avance sorprendente del 3%, pero que lógicamente se tiene que moderar, porque seguramente se estén moderando o se vayan a moderar algunas de las claves que explican el mejor comportamiento relativo de nuestra economía. Una de ellas ha sido el turismo, año tras año, récord tras récord. Ya podemos pensar que el ritmo de crecimiento del turismo se tiene que haber agotado, ¿no? Pero en general la economía española, muy empujada por un consumo de las familias, por una construcción empresarial, por una inversión empresarial, sí estamos viendo unos elementos diferenciales respecto a otras economías de la zona euro. Es difícil pensar que España va a poder mantener un ritmo de crecimiento del 3%, pero sí en la zona del 2% el próximo año. Los precios están subiendo, hay inflación, lo que no sube es la tasa de inflación, ¿eh? No se acelera el ritmo al que suben los precios. Los precios van a subir siempre, si no estaríamos en un contexto de deflación, que sería preocupante. Lo que tenemos que analizar es si el ritmo al que crecen los precios se acelera o no. Y ahí, al menos en la zona euro, estamos viendo una tasa de inflación relativamente estable en el 2%, que es un poco la cifra en la que los economistas y los bancos centrales estamos cómodos. Sí que es verdad que en Estados Unidos la inflación sí que es un poquito más alta. Los precios suben algo más ritmo, a la zona del 3%, porque están empujados por los aranceles, y unos efectos negativos de los aranceles los estamos viendo en la economía de Estados Unidos y concretamente en la inflación. Pero aunque podemos hacer algún matiz de ese ligero repunte de la inflación en Estados Unidos, la verdad es que hoy el escenario de inflación es mucho mejor que el que podíamos tener hace 3 años, en cuando yo me acuerdo en el Congreso Ecofin. Bueno, pues hablábamos del riesgo de que la inflación se estancase, el riesgo de que los bancos centrales tuvieran que poner los tipos de interés en niveles mucho más elevados y eso provocase una recesión. El temor que teníamos en el 2022 sobre la incapacidad de los bancos centrales de reconducir la inflación si no era provocando una recesión, bueno, eso ya lo hemos disipado. ¿Que nos gustaría que la inflación estuviese mejor en el 1,5%? Bueno, está en el 2%, no es grave. ¿Que en Estados Unidos sí estaría mejor que estuviera en el 2 y en el lugar del 3? Sí, pero eso sin ninguna duda es el precio, y nunca mejor dicho, que tienen que pagar los Estados Unidos debido a los aranceles impuestos por Trump.